ustedes hoy. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de internet, también sean bienvenidos. Y vamos a preparar nuestro corazón para oír la instrucción de Dios, para escuchar el mensaje del Señor. Y vamos a ir a la primera carta de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a estar leyendo el verso 9. Y medita bien en lo que dice ese canto último que cantaron los hermanos. Dice: nunca me separaré de tu gran amor. Y a través de vaya desarrollando el mensaje, tú vas a entender por qué te lo repito nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de alabarte. Ahora te pedimos, Señor amado, que tú nos des oídos para oír, Señor, tu instrucción, y un corazón atento, Señor amado, para estar, bendito Dios, apercibido, Señor, y atento, Señor, a tu palabra. Pedimos, Señor amado, que en nuestro corazón haya humildad y sencillez, Señor, para reconocernos, Señor, que estamos necesitados de ti. Necesitamos oír, Señor, esa palabra que viene de ti. Necesitamos escuchar ese mensaje de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Te pido, Señor bendito, que mientras tu palabra sea predicada, tú extiendas, Señor bendito, tu mano, Señor amado, con sanidades, Señor, con prodigios, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros y en los hermanos, Señor, que nos miran, Señor, a través de la transmisión. Que tu Espíritu Santo sea haciendo vida, Señor, tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Gracias. Ese verso que les leía dice: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos somos nacidos de Dios, hermano? ¿Cuántos somos nacidos de Dios? Y los hermanos que nos ven a través de la transmisión, ¿cuántos son nacidos de Dios? Porque eso es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La palabra del Señor nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios, como dice Juan, no practica el pecado. No es que no haya pecado en su ser humano, en su humanidad, pero no practica ese pecado. Mas, sin embargo, ¿cuál es la realidad en muchos de aquellos que decimos haber nacido de nuevo, pero con una vida en prácticas pecaminosas, desagradables a nuestro Dios? Porque muchos hemos caído en la mentira del enemigo. Mire, este es el engaño que el enemigo está trayendo en estos últimos tiempos y es lo que ha usado a través de toda la historia. Que podemos vivir una vida practicando el pecado y aún así agradar a Dios. Y sabemos que eso no es así. Por eso es que Juan escribe en esta de sus cartas y pareciera una palabra muy fuerte y dura. Mas sin embargo le es dada al apóstol Juan, el cual la Escritura lo reconoce como el apóstol del amor. Y mire, y con ese amor está enviando esta palabra y dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El Señor nos habló de que en los postreros días se levantarían muchos engañadores, que en los postreros días se levantarían falsos maestros, que en los postreros días se levantarían falsas doctrinas. Lo hemos leído en la Escritura, ¿verdad? Lamentablemente, las personas iban a prestar más oído a este tipo de enseñanza, aquello que es falso. Iban a comenzar a apartar su oído poco a poco de la verdad, porque la verdad nos confronta con nuestras debilidades, con aquellas áreas que necesitamos cambiar. Lo falso tiende a excusar o a justificarte y a darte la razón por qué
caes en pecado o caemos en pecado. Iban a dar oído a lo falso. Iban a comenzar a quitar su corazón de la verdad, ya que íbamos a querer saber tanto, qué tanto de malo se nos permite vivir. Mire, por eso es que si ustedes ven, hay muchas personas creyentes que preguntan, ¿y es malo hacer esto? ¿Y es malo hacer lo otro? ¿Y es malo hacer aquí? ¿Y es malo? Hermano, ¿y por qué razón no van a la palabra de Dios y miran lo que es verdad? Porque en cierta ocasión me preguntaba alguien a mí, ¿y es malo beberse una cerveza? Y yo le dije, no te voy a decir si es malo o bueno, ahora dime qué tiene de bueno. Y no me pudo decir absolutamente nada de bueno. Entonces obviamente si no tiene nada de bueno, no es tan bueno, es malo. Pero la gente ha apartado su oído de la verdad y ha comenzado a oír las fábulas, ha comenzado a oír los engaños que el enemigo está levantando a través de falsos maestros, a través de falsos predicadores, a través de falsas doctrinas. Pero esto, hermano, no debería de tomarnos por sorpresa, ya que el Señor lo habló. Mire, desde los tiempos el Señor lo habló, que iban a venir muchos en su nombre y a muchos iban a apartar de la verdad. ¿Por qué razón el Hijo de Dios está más interesado en aquello malo que se le puede permitir, en aquello malo que puede hacer o estar viviendo, y pensar que aún estando practicando esas cosas malas todavía puede recibir la herencia o la vida eterna que el Señor nos ha dado? ¿Qué es lo que nos ha alejado de Dios? Acuérdense lo que les decía yo en esa alabanza. Dice, nunca me separaré de tu gran amor. Pero ¿qué es lo que nos ha alejado de Dios, hermano? Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5. Y Pablo le escribe a esta iglesia en la región de Galacia. Y en el capítulo 5 de Gálatas dice desde el verso 7: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios? Joven, hombre, mujer, ¿qué te ha alejado del Señor? ¿Qué te ha alejado de aquella relación con Dios? ¿Qué es lo que provocó tu alejamiento de la verdad de Dios? Mire, Pablo le dice a estas personas, vosotros corríais bien. En otras palabras le está diciendo, ustedes iban bien, iban por buen camino, estaban dando frutos, estaban viviendo conforme a la voluntad, a la palabra de Dios. Corríais bien. Pero luego hace esta pregunta y dice, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Obviamente, hermanos, si tú eres de aquellas personas que dicen, no, si antes yo era buen cristiano, oraba, leía la Biblia, me congregaba, quería servir, quería ser útil en la obra de Dios. Ahora bien, yo te preguntaría, ¿quién te estorbó? ¿Quién te estorbó para no hacerlo? ¿Quién te estorbó para apartarte de ello? Y eso es lo que Pablo le está preguntando a estos hermanos en Gálatas o en Galacia, en la región de Galacia. Y eso es que lo que ustedes y yo nos deberíamos de preguntar hoy. Si tu relación con Dios no es la misma, si tu comunión con el Señor no es la misma, ¿quién te influenció? ¿A quién estás escuchando, hermano? ¿A quién estamos oyendo? Porque sabes, tiene que haber alguien que influencia tu vida. Sabes, yo he conocido personas que iban bien en el camino del Señor. Cuando digo bien, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de un caminar, hermano, con aquel temor de Dios o aquel temor del Señor. Y luego comienzan a apartarse. Y luego comienzan a dar frutos que no eran los que deberían de haber dado. Y cuando uno le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué te apartaste?
¿Qué provocó ese alejamiento tuyo de Dios? Porque alguien tuvo que haber influenciado tu vida. Por eso es que Pablo les dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego le dice en el verso 8: esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Sabes? Cualquier desobediencia no viene de parte de Dios, hermano. No viene de parte del Señor. ¿Sabes? El problema es a quién estamos oyendo, a quién le estamos prestando atención. Tristemente he hablado con personas que dicen: no, pero es que el pastor tal dice que esto no es pecado, el pastor tal dice que puede. ¿Y qué si el pastor tal va rumbo al infierno? ¿Vas a irte con él? Tú ve a la palabra del Señor. Tú pídele esa dirección al Espíritu Santo de Dios. Pero obviamente cuando tú preguntas algo es porque ya le has dado entrada dentro de tu corazón. Cuando tú preguntas algo, si es malo, qué sé yo, hermanos, hacer o practicar una acción que sabes que es ilícita delante del Señor, y tú todavía preguntas si es malo, es porque ya le hemos dado cabida dentro de nuestro corazón. Los Gálatas corrían bien, ellos iban desarrollándose bien. Y Pablo se queda sorprendido y por eso le pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego les dice: esta persuasión no viene de parte de aquel que os llama. Ahora yo te pregunto a ti que estás aquí, hermano, y tú que estás viendo a través de la cámara: ¿quién te llamó a ti? ¿Quién te llamó, hermano? ¿Quién los llamó a ustedes que están aquí? ¿Quién? ¿Quién los llamó? No fue ningún pastor, no fue ningún ministro, no fue ningún hombre. Ha sido Dios. Ha sido Dios. Por eso es que dice: esa persuasión no viene de aquel que os llama, que es Dios. Dios jamás te va a impulsar a hacer algo que va en contra de su palabra, hermano. Jamás. Un hombre lo puede hacer porque el hombre trata de querer explicar aquellas cosas que aún ni él mismo entiende. Mire cuántas personas ahora se han apartado de aquella relación con Dios. Y muchas veces nosotros enfatizamos en los jóvenes, no, pero hay adultos también que se han apartado de su comunión con el Señor. Adultos que estaban con aquella disponibilidad de servir, y solo porque empezaron a oír a alguien que les dijo: no vayan ahí, ¿para qué van a servir? Miren, si ahí solo son problemas, ahí solo hay gente chismosa, gente problemática, y comienza a matar aquel deseo dentro de ti que tenías de servir al Señor. Y obviamente, como empezaste a prestarle atención, empezaste a darle oído a aquellas palabras, terminas apartándote de aquello que antes era tu deleite, de aquello que antes era tu gozo. Hermano, tú que le servías al Señor, ¿te deleitabas en el servicio a Dios? Hermano, ¿te deleitabas en el servicio a Dios? Claro que sí, pero Dios no ha cambiado. ¿Por qué no nos deleitamos hoy en el servicio al Señor? ¿Desde cuándo, hermano, no alabamos a Dios con aquel gozo, con aquella libertad? Por causa de personas, o sea, que comienzan de alguna manera a levantar argumentos, a levantar palabras, a levantar pensamientos que comienzan a privarte de esa libertad. ¿Qué ha provocado tu alejamiento de la verdad de Dios? ¿Quién te influenció? Porque sabes, alguien me puede decir: no, a mí nadie me vino a decir nada. Pero cuando tú te sientas con esa persona, comienza a decir: no, bueno, es que hablé con tal persona y tal persona me dijo que no había problema. O sea, yo podía vivir como yo quisiera. Al final ya era predestinado para salvación. Luego te voy a explicar eso. Pero mira lo que dice Pablo: un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Los que son, o sea, panaderos y los que trabajan con la harina saben lo que es eso. Tú no puedes echarle solo un poquito de levadura a la masa y no ser afectada. Toda ella es afectada por muy mínimo que tú le pongas. Así es el pecado también. El problema es que como empezamos a dejar que influenciaran nuestro corazón y nuestra relación con Dios, comenzamos a darle espacio a sentimientos que antes no estaban ahí. Mire cuánta gente está luchando, hermano, con pensamientos, o sea, de morbosidad. Cuánta gente está luchando con pensamientos, o sea, provocativos, pensamientos, o sea, que lo alejan de su comunión y su relación con Dios, porque le dieron ese espacio y comenzaron a llenarse de ello. ¿Pero por qué razón?
porque comenzaron a menospreciarlo. Mire, cuando dice un poco de levadura, a veces alguien dice, no, si es un pecado, nada más es una vez que lo hice, es 2 veces que lo hice. Un poco de eso echa a perder toda tu relación con Dios. Un poco de eso, hermano, te priva de toda tu comunión con Dios. Yo hablaba con alguien y le decía, ¿esto que ha pasado en tu vida afecta tu relación con Dios? Y me dijo, sí. Y le dije, y si afecta tu relación con Dios, también afecta tu servicio a Dios. Porque yo no puedo decir que mi relación con Dios está bloqueada, pero aún así puedo deleitarme en el mentira. No es así. Y si hay alguien que lo sabía bien, es David, hermano. David sabía eso. Por eso si nosotros leemos el Salmo 51, él sabía eso. Y él llora delante de Dios. Él le ruega a Dios que ponga dentro de él un corazón limpio y un espíritu recto. Y le dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes? Yo no entiendo cómo hay personas que se suben a los altares a ministrar y saben que están siendo afectados. Obviamente es porque no han conocido a Dios y no hay temor de Dios en sus corazones. Por eso es que Pablo le está hablando y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y si bien es como dice la palabra de Dios, es por su bondad, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Porque Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. ¿Qué ha provocado nuestro alejamiento de la verdad de Dios? ¿Quién ha influenciado tu vida para que tu relación con el Señor, para que tu comunión con el Señor no sea la misma? ¿A qué le has dado espacio dentro de ti, hermano? ¿Qué es lo que llena tu mente? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que llena tu tiempo? ¿Qué es lo que has menospreciado? Hay gente que dice, una mentirita, o sea, no creo que me vaya a ir al infierno por una mentirita. Pues no lo creas, la palabra del Señor dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Lo creas o no lo creas, eso es lo que dice la Escritura. Pero hay gente que dice, no, yo no creo esto, yo no. Sí, mire, y dicen yo no creo, y yo no sé cómo se llaman creyentes, si la palabra más común que hay en su boca es no creo esto, no creo esto, no creo. Y son creyentes. Y digo yo, ¿en qué creen entonces? ¿En qué es lo que verdaderamente creen? ¿Sabes cuánta gente está menospreciando el error en el que han caído, el pecado en el que han caído? Y dicen, no, yo sé de que me voy a levantar, yo sé. Pues hazlo pronto porque el tiempo va caminando y el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y si te está dando esta oportunidad de escuchar esta palabra hoy, un poco de levadura ha echado a perder toda tu relación con Dios. Pero hazte estas 3 preguntas. ¿Quién te influenció? Yo venía con todo el deseo de servirle al Señor. Y tristemente he oído testimonios de personas que, no, si yo de mi país venía con todo el deseo de servirle al Señor. ¿Quién te influenció para no hacerlo? ¿Quién te apartó de esa verdad, de esa convicción que traías en tu corazón? ¿Qué es lo que llena ahora ese espacio que antes le dedicábamos a Dios? ¿Qué es aquello que estamos menospreciando? Que decimos, bueno, pues ya lo hice, pero le voy a pedir perdón a Dios y Él me perdona. Amén, Él te perdona, pero dice que nos apartemos de Él. ¿Verdad que eso dice la palabra del Señor? Que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, alcanzaremos misericordia. Hermano, ¿qué provocó tu alejamiento de la verdad de Dios? Yo imagino Pablo, mire, porque Pablo le habla de esta manera a esta iglesia, porque él es el que había plantado esas obras en esa región de Galacia, él es el que había levantado líderes, él es el que había capacitado ministros para ministrar en esas iglesias. Y él llega de esta manera sorprendido y le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero luego dice verso 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, dice, llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quien quiera que sea, hermano. Y yo, dice, hermanos,
Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá, ¿qué dice? Se mutilasen los que os perturban. Porque la justicia divina va a ser severa sobre los engañadores, hermano. Porque no están difamando la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Y no están apartando el corazón de cualquier persona, están apartando el corazón de los hijos de Dios, de su Dios. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que sea tropiezo a uno de sus pequeños, dice, mejor, dice, le sería ponerse al cuello una piedra de molino, dice, y tirarse al fondo de la mar. ¿Por qué razón? Porque la justicia divina va a ser severa sobre los engañadores, sobre aquellos hermanos que se levantan a decir cosas que ni ellos mismos entienden, sobre aquellos que se levantan a predicar y a enseñar cosas que ni aun ellos mismos comprenden. Y Pablo le dice a ellos, yo confío respecto de vosotros en el Señor, no en ellos, sino en el Señor, en aquel que habita en sus corazones, en aquel que los había redimido, en aquel que los había perdonado sus pecados. Pero luego dice que el que os perturba, aquel que les enseña mal, aquel que les dice, oh no, que hagas eso no es ningún pecado. Mire, sea pastor, sea ministro, sea líder, sea quien sea. Por eso dice, llevará la sentencia quien quiera que sea. Quien quiera que éste sea, hermano. Y luego se pone él como ejemplo y dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, dice, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué está hablando del tropiezo de la cruz? Porque Jesús mismo que dijo que para muchos iba a ser tropezadero porque no iban a creer. Mire cuántas personas están tratando de abolir o de menospreciar o de hacer menos ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando verdaderamente Él ahí murió por los pecados de la humanidad. Él ahí pagó por tus pecados y por mis pecados. Pero ahora están hablando de que no, que eso ya no tiene tanta relevancia. Eso no tiene tanta relevancia porque es la única entrada a las moradas eternas. El sacrificio del Calvario, porque ahí fueron perdonados nuestros pecados. Allí fueron lavadas nuestras iniquidades, hermano. Aquella carta de decretos, dice Colosenses, que era contraria a nosotros, fue clavada ahí en la cruz del Calvario y Él pagó por tus pecados y por mis pecados. Yo no sé, hermano, por qué hay personas enseñando cosas totalmente fuera de ese contexto o de esa realidad. Y Pablo dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá, dice, se mutilasen los que os perturban. Y verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, dice, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero miren lo que dice el verso 15, hermano. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. No está hablando de caníbales, perdón. No está hablando de personas que se comían literalmente. No, sino que había chisme, había murmuración. Había maldad en los corazones de ciertas personas. Y murmuraban y chismeaban y hablaban en mal de otros. Y dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Si está hablando de amar al prójimo como a ti mismo, cualquiera diría ese verso 15 como que no encaja ahí. Claro que encaja bien. Porque si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a murmurar de él o de ella, no vas a chismear de él o de ella. No vas a levantar, hermano, o sea, un chambre o un chisme o algo que avergüence a tu hermano o a tu hermana. Sí vamos a orar por la necesidad que está pasando, la situación adversa que está viviendo. Y si el Señor te envía a ser de apoyo y de ayuda a ese hermano o a esa hermana, pues ir y hacerlo. Entonces, habla de la libertad. Porque en Cristo Jesús somos libres, hermano.
En Cristo Jesús somos libres, ¿verdad? Yo no sé por qué todavía adoramos cohibidamente, hermano, como que no, a libertad dice que hemos sido llamados. Solamente que no usemos la libertad, dice, como ocasión para la carne, sino para servirnos unos a otros. Porque esa libertad, lo que hace en ti, lo que hace en mí, es que nos lleva a servir a otros. Provoca servicio dentro de nuestro ser, pero también nos lleva a relacionarnos unos con otros. Nos lleva a edificar, a construir, a levantar una relación los unos con los otros. El verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ustedes saben, hermanos, que dentro de nosotros siempre hay una lucha interna, ¿verdad? ¿Sí o no? Siempre hay un conflicto interno dentro de nosotros, hermano. Mire, porque una parte de nosotros quiere obedecer a Dios, pero otra parte de nosotros quiere obedecer a los deseos de la carne. ¿O no han tenido esa lucha ustedes, hermano? Tal vez ustedes no la han tenido, o tal vez los hermanos que nos ven a través de la transmisión no la han tenido. Tal vez ellos espiritualmente son más fuertes que nosotros, pero todos tenemos esta lucha dentro de nuestro ser. Por eso es que en cierta ocasión, cuando yo les hablaba lo que Pablo habla en el capítulo 7 de Romanos, donde él se pone como ejemplo y él reconoce aquella debilidad, aquel pecado que mora en él, y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque hay una lucha interna, hermano. ¿O no has tenido una lucha tú entre si ir a la iglesia a gozarte en el Señor o si quedarte en la casa, supuestamente orando o leyendo la Biblia, pero no terminamos viendo una película o viendo cualquier cosa o no haciendo nada? Pero hay una lucha interna. Hay una lucha interna, una parte de nosotros quiere buscar a Dios, quiere acercarse a Dios, y otra parte no quiere hacer absolutamente nada, sino buscar los deseos de la carne. Y por eso es que él dice, si andáis en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque especialmente como está el clima hoy, hubiera sido bueno cancelar el servicio y quedarse durmiendo en la casa, quedarse descansando en la casa. ¿Verdad que hubiera sido bueno, hermano? Seamos sinceros, nadie los está viendo en la cámara, o sea, solo a mí. ¿Verdad que hubiera sido bueno quedarse ahí? Especialmente si fue un día pesado en el trabajo, ¿verdad? Hubiera sido bueno quedarse ahí. Pero había algo dentro de nosotros que nos inquietaba, nos motivaba a venir a la casa del Señor, a adorarle a Él, a fortalecernos en Él, a darle toda gloria y toda honra a Él. ¿Sabes? Cuando yo oigo cantar a los hermanos, dirigirlos, las alabanzas, cuando yo oigo el coro, hermano, en cierta ocasión estaba viendo yo una alabanza en la televisión. Y yo estaba viendo a aquella persona que estaba cantando. Y mire, cuando estaba ministrando aquella alabanza a Dios, o sea, aquella unción, aquella presencia, se sentía no porque el hombre lo estaba haciendo en vivo. Tenía años ya de que había grabado esa alabanza. Pero aún cuando la ve la persona, cuando lo ve la gente, ministra todavía. Y yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Le decía. Y le decía esto, ¿qué se necesita? Le decía, para poder cantarte a ti. Una buena voz, un buen grupo de alabanza, un buen coro, o sea, que lo apoye. Y el Señor me decía, no, un corazón agradecido. Un corazón agradecido es lo que se necesita, hermano. Un corazón agradecido a Dios es lo que necesitamos para tocar el corazón del Señor. La lucha interna, el conflicto que cada uno enfrenta. Por eso es que Pablo le dice a los Gálatas, si andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. En cierta ocasión yo hablaba de la batalla interna
que hay dentro del ser humano. Y obviamente el que se encuentra entre el espíritu y la carne es el alma, aquella que el Señor ha venido a salvar. Y me imagino yo, déjeme pensar un momento, el alma se queda ahí, ¿a quién oigo? ¿Al espíritu o a la carne? Obviamente va a oír aquel a quien tú lo fortalezcas y lo alimentes más. Si tú alimentas tu alma, tu ser interno de palabra de Dios, de relación con Dios, de comunión con Dios, de confianza con el Señor, obviamente vas a oír al espíritu. Pero si alimentamos la carne, hermano, aunque estemos en una iglesia, aunque estemos en un coro, aunque toquemos instrumentos, aunque prediquemos, si alimentamos la carne, obviamente nos va a llevar hacia los deseos pecaminosos de la carne. Pero hay ese conflicto interno, hay esa lucha interna. Y mire, el verso 18 les dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque ese es otro argumento y otra palabra que los cristianos de hoy en día usan. Oh no, ya no estamos bajo la ley. O ya no estamos bajo la ley. Pero ¿sabes? Estamos bajo una ley todavía más fuerte, que es la gracia de Dios. Es la gracia divina. Es la gracia del Señor. Porque la ley, mire la ley lo que decía, el que quebrante esta ley, que muera irremisiblemente. ¿Verdad que eso decía la ley? Eso es lo que decía. Por eso es que tú, si utilizas esa palabra que ya no está bajo la ley, dale gracias a Dios que no estamos ya bajo el regimiento de la ley. Porque la ley decía, el que quebrante uno de estos estatutos muera irremisiblemente. Pero mire la gracia lo que hace. Fallamos, pecamos, cometemos errores, caemos, pero la gracia de Dios vuelve a levantarnos, hermano. Vuelve a levantarnos, pero ya no para seguirlo haciendo, sino para ponernos firmes y avanzar y hacerlo diferente. Esa es la gracia de Dios. Nos levanta, nos sana, nos restaura, nos fortalece, pero ya no para seguir viviendo en esa debilidad, en ese pecado, no, sino para llevar una vida diferente. Porque el verso 19 dice, porque algunos dicen, no hermano, yo ando en el Espíritu. A mí me lo han dicho varias veces, no, yo ando en el Espíritu. Y yo digo, bueno, si andas en el Espíritu, las obras van a hablar por ti. Las obras son las que hablan por nosotros. Porque dice el verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Hay borracheras ahí en tu traducción, hermano? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, como ya han sido predestinados para salvación, entrarán con puertas abiertas a las moradas eternas. Mentira, no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice Pablo y eso es lo que dice la palabra del Señor. No heredarán el reino de Dios. Así que si un líder, un pastor o un ministro te ha dicho que no importa si tu vida está en pecado, al cabo como ya has sido predestinado para salvación, vas a ser salvo, mentira. Jesús mismo dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y estos sanaron. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? Bueno, ya estaban predestinados, es cierto. No, Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Eso es lo que le dice Jesús. Entonces, ¿por qué oír a una persona que está torciendo tu corazón y que ahora lo usa como excusa para excusarte, y valga la redundancia, de caer en lo que has caído y no levantarte? Las obras de las carnes son manifiestas, pero luego dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo, mire, estos son los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora bien, leyendo esto que Pablo le escribe a Gálatas, ¿en qué andamos, hermano? ¿En la carne o en el Espíritu? Esa respuesta tú la sabes y Dios la sabe. Las obras de la carne son manifiestas, pero el fruto del Espíritu también. Y sabes, el fruto del Espíritu ministra tres grandes áreas en la vida del ser humano que son trascendentales, son importantes. Cuando habla de amor, gozo y paz, ministra tus sentimientos, tus emociones. Porque allí donde influenciaron odio, el Espíritu de Dios viene y ministra amor. Porque a veces algunos desde niños, desde pequeños, hermano, desde pequeños nos enseñaron a odiar a otros. Desde pequeños nos enseñaron, hermano, a que ciertas personas o ciertas familias nos cayeran mal. Y mire, cuando uno es niño, claro, uno es ignorante de aquellas cosas. Y a veces uno dice, no, me cae mal tal persona, y le dice, ¿por qué? O porque mi papá me dijo, porque mi mamá me dijo. Pero no saben absolutamente por qué. Y cuánto odio no habrán influenciado en el corazón de muchos niños que ahora son adultos y ahora no pueden amar a una persona, ahora no pueden perdonar a una persona, ahora no pueden ni siquiera hablar o comunicarse con alguna persona porque desde su niñez le influenciaron odio. Pero viene el fruto del Espíritu y ministra amor ahí donde hay odio. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, ministra amor. Y no un amor que el mundo da, sino el amor que viene de Dios. Ministra paz, paciencia, gozo. Pero el amor, el gozo y la paz ministra tu ser interno, tus sentimientos, tus emociones. La paciencia, la benignidad y la bondad ministra tu carácter. Porque ¿cuántos somos impacientes, hermano? ¿Cuántos somos impacientes? Verdaderamente, ¿cuántos somos impacientes? Mire, somos impacientes. Y mire, somos impacientes cuando alguien no lo está haciendo. Hermano, si nosotros también así aprendimos. Pero otros fueron pacientes con nosotros y nos enseñaron. ¿Ha sido paciente Dios contigo, hermano? ¿Ha sido paciente el Señor con nosotros? Claro que sí. Entonces la paciencia, la benignidad y la bondad, porque son 9 los frutos que el fruto del Espíritu o las ramas del fruto del Espíritu. La paciencia, la benignidad y la bondad ministra tu carácter. Mire, de repente tú tienes paciencia para enseñar a otro. Mire, porque qué feo es una persona que es impaciente y quiere enseñarle a manejar a alguien, hermano. Lo termina llevando a chocar. Porque es cierto. ¿Cuántas veces te he explicado que tienes que poner la villa, hermano? Y termina frustrando a la persona y no aprende. Pero te digo esto: el amor, el gozo y la paz ministra tus emociones y tus sentimientos. La paciencia, la benignidad y la bondad ministra tu carácter, aquello que te va a dar estabilidad. La fe, la mansedumbre y la templanza ministra tu accionar. Eso es algo que te lleva a accionar, pero es producto de aquel carácter que ya el Espíritu de Dios ha formado. Mire, muchos mencionan y dicen, no, es que el fruto del Espíritu de Dios es el dominio propio. Ahí no aparece dominio propio. O aparece en tu traducción. Hermano, ¿aparece dominio propio en tu traducción? Y muchos yo he oído decir, no, es que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. No, ese no es fruto del Espíritu de Dios. El dominio propio viene cuando tú ejercitas y cuando tú estás poniendo en práctica este fruto, porque Pedro lo menciona más adelante. Y él dice, por lo tanto, dice, añadid a vuestra fe paciencia, a vuestra paciencia esto, y empieza a dar una lista, hermano, que tú lo puedes buscar. Yo no lo escribí, simplemente te estoy dando esa referencia. Pero eso es cuando tú ejercitas esto que el Espíritu de Dios ministra dentro de tu interior.
Así que ¿a qué podemos echarle la culpa para seguir viviendo en pecado? ¿A qué podemos echarle la culpa, hermano, para que nuestras debilidades se enseñoreen de nosotros también? Mire, el Espíritu de Dios ministra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Las obras hablan por cada uno de nosotros, hermano. Ahora la gran pregunta que cada uno tiene es, ¿estoy en la carne o en el Espíritu? ¿Camino yo en la carne o en el Espíritu? Entonces vea esta referencia que Pablo le está dando a la iglesia en Gálatas. Y vamos a regresar a la primera carta de Juan. Porque el mensaje que yo estoy compartiendo contigo lo titulé Nacido del Espíritu de Dios. Juan dice en ese verso que yo le leía que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la verdad es que si hemos nacido de Dios, porque el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que si no nacía del agua y del Espíritu no podía entrar al reino de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que Dios le dijo? Que le era necesario nacer del agua y del Espíritu, si no, no podía entrar al reino de Dios. Ahora dice, la verdad es que si hemos nacido de Dios, ¿por qué aún nos vemos en la lucha de saber que tanto podemos vivir practicando los deseos de la carne? ¿Por qué vivimos en esa lucha, hermano? ¿Por qué vivimos en esa ansiedad de preguntar si es malo esto, si es malo lo otro, o si Él le ha permitido esto? No, tú llénate del Espíritu de Dios. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a instruir y va a hacer vida esta palabra dentro de nosotros. Pero si tú vas y dices, bueno, es que yo caí en el alcoholismo, caí en las drogas, caí en el adulterio, caí en la inmoralidad, porque fui a hablar con un pastor y él me dijo que Dios sabía que yo era débil y que era humano. Claro que Dios lo sabe. Por eso es que ha enviado su Espíritu Santo para que trabaje aquellas áreas internas dentro de nosotros. Pero si hemos nacido de Dios, ¿por qué no? Mire, yo quizás ninguna vez he tenido a alguien que me pregunte, ¿qué hago para tener los dones del Espíritu? ¿Qué hago para que el Señor me dé revelación en su palabra? ¿Qué hago? No, solo viene y me, pastor, ¿y será malo si voy a tal lugar? ¿Y será malo si entro a tal lugar? ¿Y será malo? Y digo, ¿y por qué razón? Si hemos nacido de Dios, ¿por qué vivimos y gastamos la mayor parte de nuestro tiempo preguntando qué es malo o qué no es lícito y qué no nos es lícito? Cuando dice que para darle ese deleite o libertad a la carne, y aún así estar practicando aquellos hábitos desagradables delante de Dios, creer o pensar que estamos agradando a Dios. Ahora te hago una pregunta: ¿viviremos en el engaño o viviremos en la verdad de Dios? Porque su palabra es verdad, hermano. Su palabra es verdad. Dice en esa carta de Juan, primera carta de Juan capítulo 3 verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, hablando de Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, no le ha visto ni le ha conocido. Porque sabes, el permanecer en el Señor
nos va a guiar a conocerle más a Él, hermano. Por eso es que Jesús dice, cuando habla Él de la vid verdadera y del pámpano, y dice que todo pámpano que no permanece en Él se seca, se seca. Pero aquel que permanece en Él, dice, llevará mucho fruto, dice. Necesitamos permanecer en Él, hermano, permanecer en el Señor. Y eso es lo que estaba hablando el verso 6, dice, todo aquel que permanece en Él no peca, porque no hay lugar, no hay pensamiento, hermano. Tú estás tan ocupado en conocer más al Señor y conocer más al Señor y conocer más al Señor. No, hermano, es que esa es religiosidad. Eso es extremismo, hermano. Bueno, entonces piérdete, porque necesitamos conocer al Señor. Y dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Pero el verso 7 dice, hijitos. Mire, Juan es uno de los que acostumbra decir amados hermanos, pero él dice ahora, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? ¿De quién es? Es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que hay una oportunidad de redención, hay una oportunidad de arrepentirnos y volver al Señor. Porque dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y termino leyéndote este verso, y le voy a pedir al hermano Isaías que pase. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La manera de vida que cada uno de nosotros llevamos va a dar evidencia a quien pertenecemos, hermano. El que pertenece a Dios dice que no peca porque Dios mora en él, ¿verdad? Pero el que peca, dice, ¿es de quién? ¿De quién? Es del diablo. Oh, no, hermano, si yo ahí estoy en el libro de membresía de la iglesia, ahí estoy registrado. Pero si estás en una vida de pecado, no conoces al Señor. No le conoces. No le conoces. No está diciendo aquel que lucha contra el pecado, porque el pecado mora en nosotros, hermano. Mora en nosotros. Por eso es que aquellos que paran a decir, no, yo ya soy fuerte, yo ya no voy. No, cuídate bien, que no caigas si crees estar firme. Porque el pecado mora en nosotros. Pero está hablando del que practica el pecado. Eso es lo que dice el verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice, apareció el Hijo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, para extender su misericordia, para deshacer las obras del diablo. Todo, dice esa misma carta de Juan, en su capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, dice esto: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe, hermano. Eso es lo que dice el apóstol Juan en esa misma carta, en el capítulo 5, verso 4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hermano. Ahora yo te pregunto para terminar: ¿has nacido de Dios? ¿Has nacido de Dios, hermano? Yo no te estoy hablando de perfección, te estoy preguntando, ¿has nacido de Dios? Hemos nacido de Dios. Si tú dices, es que no llevo una vida perfecta, no, el Señor no está hablando de perfección. Está hablando que si el pecado te alcanzó y estás luchando contra él para vencerlo, porque sabes, nosotros podemos vencer ese pecado en Cristo Jesús. Lo podemos vencer, hermano. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando un cristiano dice, no, es que no puedo dejar esto, es que no puedo dejar lo otro, claro que sí podemos. Que no quieras es otra cosa. Pero Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y todo es todo, hermano. Todo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, que es Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y Él tiene ese poder y esa autoridad, hermano. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Cristo tiene ese poder y esa autoridad. Y Él venció el pecado, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. Tal vez lo has tratado de hacer en tu propia fuerza. Tal vez lo hemos tratado de hacer en nuestra propia capacidad. Tal vez lo hemos tratado de desarrollar, quizás en nuestro esfuerzo, hermano. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a santificarnos más cada día. Solo no lo vamos a poder lograr. Solo ustedes y yo no lo vamos a poder alcanzar. Es el Espíritu de Dios el que nos guía a santificarnos más cada día, cada día, cada día, cada día para el Señor. Es por tal razón que necesitamos llenarnos más de su presencia. Necesitamos llenarnos más del Espíritu de Dios. Este mensaje no es solamente para señalar si el pecado te alcanzó o si caíste en una debilidad o caímos, hermano, en el engaño o en la trampa del enemigo. No, este mensaje es un mensaje de misericordia. El Señor diciendo, aún puedes salir de ahí. Aún mi brazo está extendido para rescatarte, para sacarte de esa red en la que has caído, porque Él pagó por nuestras iniquidades. Pero no es para seguir viviendo una vida practicando el pecado y la desobediencia. Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y sabes, cada uno de nosotros sabemos y conocemos las debilidades con las que luchamos y con las que batallamos, hermano. Cada uno de nosotros conocemos aquellas áreas que el Espíritu de Dios está trabajando dentro de nuestro ser. Y para eso es el fruto del Espíritu. Si son tus emociones, si son tus sentimientos, Él va a ministrar amor, gozo, paz. Si es tu carácter, si es aquello, hermano, que no te deja ser una persona estable, una persona firme, una persona decidida a que tú sí seas sí, tú no seas no, está el fruto de la bondad, de la paciencia, de la mansedumbre. Y si es que no puedes accionar o no puedes involucrarte en el servicio a la obra de Dios, ahí está la fe, la templanza. Padre amado, te damos gracias a ti. Te damos gracias, Señor del cielo, por tu bondad y tu misericordia. Señor bendito, qué tan fácil es decir que somos nacidos de ti. Pero tu palabra nos confronta, Señor amado, con nosotros mismos. Que si nosotros estamos viviendo una vida practicando el pecado, no somos, Señor, de ti, no te pertenecemos a ti, ni te hemos conocido. Pero esto, Señor, no nos está descartando como hijos tuyos, sino que nos está llamando a volvernos a aquella relación contigo. Nos está llamando, Señor, a pedirte perdón, Señor, por aquella debilidad que nos alcanzó, aquella debilidad que nos dañó, que nos hirió. Hermano, tú que estás aquí, si hay algo, si hay una debilidad que se enseñoreó de ti y te dominó y está causando estragos en tu relación con Dios, hoy en esta noche ponla delante del Señor. Él la conoce. Solamente dile: Señor, ayúdame, ministra esa área que necesita ser ministrada dentro de mi ser. Tal vez sean mis pensamientos, tal vez sean mis deseos, tal vez sean mis pasiones. Tú lo sabes muy bien. Y tú, hermano, que estás viendo a través de la transmisión, tú sabes exactamente contra lo que estás luchando y contra aquella debilidad que te asedia de día y de noche. Este es el tiempo de huir de ella, este es el tiempo de escapar de ella. Así dice el Señor:
porque el entendido ve el mal y se aparta de él. No corras hacia el mal, no corras hacia el pecado, no te hundas más en aquella debilidad. La mano del Señor está extendida para levantarte. Muchas veces nos enfocamos hacia los jóvenes, pero no, hay adultos también que han caído en esa inmoralidad, que han caído en esas debilidades. Y el Señor nos dice hoy a todos: mi brazo aún está extendido para levantarte, mi sangre aún está sobre el altar vigente para lavarte, para perdonarte. Oh bendito Dios, te damos gracias. Señor amado, tú conoces mi caminar, tú conoces mi acostar y mi levantar, conoces mis pensamientos. Nada te es oculto, Señor, de mi vida, pues aún las intenciones del corazón tú las sabes, Señor. Los pensamientos de mi mente, Señor, son abiertos delante de ti. Por eso te pido perdón por mi pecado, Señor, por mi falta. Te pido perdón por el pecado de mi casa, Señor, cualquiera que sea. Todo aquello que tú veas, Señor, que no es grato delante de tus ojos. Porque sé que tú traes bien sobre tu pueblo, Señor. Sé que viene una visitación sobrenatural sobre tu iglesia. Pero lamentablemente muchos no van a ser parte de ella. Y por eso estás hablando hoy a volvernos nuevamente, a alejarnos de todo aquello que nos ha apartado de nuestra relación contigo, a alejarnos de todo aquello que nos ha distraído en el camino. Señor bendito, es triste cuando nos apartamos de aquella relación contigo y usamos como excusa que si otros lo están haciendo, nosotros también podemos hacerlo. No es así. Nosotros somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios, redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Tu hermano que me está viendo a través de la cámara, el apóstol Pedro dice: a precio caro fuimos comprados, no con oro ni plata, no con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras iniquidades. No pisoteemos más la sangre del Señor, no pisoteemos más ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Es tiempo de levantarnos firmemente. Es tiempo, hermano, de dejar de ser aquellos huesos secos que el Señor le mostró al profeta Ezequiel. Y el espíritu de vida soplará sobre ti. El espíritu de vida soplará sobre nosotros y nos va a dar vida. Nos va a dar vida para poder vencer, para poder hacer aquello para lo cual el Señor te ha llamado y te ha escogido a ti y a mí. Padre bueno, en el nombre de Jesús, sé, Señor, que tu palabra es dura, como te dijeron tus discípulos, Señor, en esa ocasión. Dura es tu palabra, ¿quién la va a poder llevar? Pero sí es dura para aquellos, Señor, que estamos luchando contra esas debilidades o estamos practicando cosas ilícitas y vergonzosas delante de ti. Pero antes de que salgan a luz, tú nos estás llamando. Nos estás llamando a venir delante de ti, a arrepentirnos de todo corazón y apartarnos de ellas y comenzar a caminar de una manera diferente delante de ti, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí y sus familias. Tú conoces, Señor, con lo que cada uno de nosotros está luchando y está batallando. Padre bueno, que tu Espíritu Santo venga y ministre, Señor, y nos dé sabiduría qué es lo que necesitamos hacer y cuáles hábitos necesitamos cambiar para comenzar a vivir esa vida en victoria en ti, Señor del cielo. Padre amado, oro también por lo que están viendo a través de la cámara. Conoce la debilidad de cada uno, Señor. Conoce, Señor, por qué han venido estas situaciones sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus casas. Pero hoy, Señor, tú no vienes a señalar solamente el error,
sino también a decirnos que has puesto puerta abierta delante de nosotros para salir, para huir, Señor bendito, esa red, Señor amado, del destructor, de ese lazo del cazador, Señor. Danos oídos, Señor, para oír, y un corazón atento a tu instrucción. Padre amado, en el nombre de Jesús yo te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor del cielo, porque tú eres bueno. Y como buen padre habla a sus hijos, así estás hablando hoy tú a tu iglesia. Necesitamos volvernos de nuestros malos caminos. Necesitamos volvernos, Señor, de nuestros malos caminos. Necesitamos volvernos a ti, Señor del cielo. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras iniquidades. Habla con Dios, hermano, tú que estás aquí. Habla con el Señor, no dejes que el enemigo se enseñoree más de tu vida. Tú no eres un hijo del diablo, tú eres un hijo, una hija de Dios. Con la sangre de Cristo hemos sido comprados y hemos nacido del Espíritu de Dios. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te pido, soberano Dios, que obres tu buena voluntad. Señor, así como en esa ocasión que los discípulos te dijeron, Señor, que era dura tu palabra, muchos se apartaron, Señor, de en pos de ti, y muchos se volvieron atrás, Señor. Así hay muchos creyentes, Señor amado, que piensan que el enemigo, Señor, los ha vencido, que piensan que el pecado los ha dominado. Pero si ellos vuelven su mirada a ti, Señor, tú eres grande y misericordioso para levantarlos y restaurarlos. Oro por cada uno de mis hermanos. Oro por cada uno de aquellos jóvenes, hombres y mujeres que han caído, Señor, en la red del destructor. Ten misericordia de ellos y vuélvelos a ti, Señor. Tú sabes cómo volvernos a cada uno de nosotros a tus caminos, a tus moradas. Padre bueno, te doy gracias y te pido, Señor amado, que ese anhelo, ese deseo de buscar más la llenura de tu Espíritu Santo y el conocimiento de tu palabra crezca más y aumente más, Señor, cada día dentro de nuestro corazón. Bendito Espíritu Santo, lleva esta palabra, Señor, a los corazones de aquellos que la han escuchado y a la vida, Señor, y ministra allí donde está la necesidad, porque tú estás hablando, Señor, antes de tiempo y después de tiempo. Tu venida está cerca. Padre amado, gracias te doy. Gracias por el privilegio, Señor, que me das de pararme aquí. Yo conozco la responsabilidad de estar aquí delante de ti, Señor, porque sé, Señor, que este mensaje no solamente está siendo transmitido, Señor, a través de esta red, sino está delante de tus ojos, Señor bendito, y está siendo transmitido también delante de ti, Señor del cielo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y extiende tu misericordia sobre nosotros. Padre bendito, pongo cada familia de esta congregación. Obra conforme sea tu voluntad, pero vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a aquella relación que un día tuvimos contigo. Vuélvenos a aquella comunión que un día tuvimos contigo. Señor, que ya no haya más esa lucha que hay entre nosotros, dentro de nosotros hoy, de entre ir a tu casa y quedarnos, Señor, a descansar. Despierte ese anhelo y ese deseo de estar ahí en ese lugar donde tú estás. Padre bendito, gracias. Gracias por tus misericordias y tu bondad. Gracias, Señor del cielo, porque sé que tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Y sé, Señor, que hará la obra para la cual tú la has enviado hoy. Gracias, eterno Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.